Buenas noches, mis hermanos. Estamos en un nuevo programa de Encuentro con Cristo y los Hermanos, un programa radial del movimiento de Cursillo de Cristiandad. Y queremos llegar a tu hogar y a tu conciencia y recordarte siempre que Dios te ama. Hoy nos encontramos con Luis Soto, Sí, bueno. Saludos, buenas noches. Adalberto González Buenas noches, ¿cómo están? y Gilberto Sayas. Buenas noches, saludos. Y nos encontramos aquí para poder llevarle, como todas las semanas, un programa que sea bien actual, que nos sirve como criterio de formación según las enseñanzas de la Iglesia. También en temas, pero muy actuales, que se nos hace para nosotros y para todos, enfrentarnos a una circunstancia en las cuales nosotros como laicos que estamos insertados en el mundo, pues tenemos cómo responder a ello. Y por eso queremos compartir lo mismo que nosotros también estamos tratando de enfrentarnos a las situaciones a que nos ha tocado vivir. Estamos viviendo momentos bien intensos. Este año 2020 ha sido para Puerto Rico una cosa detrás de la otra. Tuvimos después del huracán María y de Irma primero y después María, pues ya no es igual Puerto Rico. Después de eso, no vi eso comenzando el año 2020 con los terremotos en el sur de Puerto Rico que todavía siguen temblando. Luego después viene la pandemia y esa pandemia, eso sí, no solamente cambió el modo de vivir en Puerto Rico, sino en el mundo entero y nos ha llevado a repensar todo cómo nos interactuamos unos con otros, que es la cosa más básica, porque el ser humano es un ser social. Y ahora nos dicen, no, es que tu naturaleza tienes que hacer algo en contra de ella propia, haciendo lo contrario, distanciamiento social. Y eso no ha sido tarea fácil. Y a nosotros que estamos en la Iglesia Católica, en el cual en el movimiento de Cursillo de Cristiandad es un movimiento apostólico, en el cual nos invita a salir a la calle, a contacto con el hermano en la calle, e invitarlo a un encuentro personal con el Señor. Y todo eso se ha movido, por decirlo así, la alfombra de nuestros pies, pero siempre sabiéndonos amados de Dios, que no nos abandona. Y las manos de nosotros extenderlas a pedirle ayuda al Señor. Y con esa plena confianza, por eso hacemos estos programas para compartir con ustedes. Y la iglesia precisamente estaba celebrando esta semana, el lunes estaba celebrando la solemnidad o fiesta de San Pedro y San Pablo, que son las dos columnas de la Iglesia Católica. Una es el que Pedro, sobre ti edificaré la iglesia, le dio las llaves de lo que desate en la tierra, desatarás en el cielo y viceversa. Pero por otra parte también llamó a aquel que lo mandó, como diríamos en lenguaje actual, a las periferias, como diría Papa Francisco, donde él, en ese encuentro que tuvo con Jesucristo, ya resucitado, no estuvo presente en las enseñanzas de Jesucristo ni en su pasión y muerte. Seguramente sus instructores, sus maestros, como Gamaliel, un fariseo, como él seguramente sabían de la vida de Jesús, pero él no tuvo ese, sino un encuentro con Jesucristo resucitado, cuando le dice, ¿y por qué me persigue? Y eso cambió la vida de él y es la que provocó que en la iglesia también pudiese expandirse más allá de los judíos, sino aquellas comunidades en el cual también el mensaje de Jesucristo de salvación incluía a aquellos que eran paganos. Y este es el peso y contrapeso, por decirlo así, por eso siempre los presentan juntos, porque son las columnas en el cual uno se enfocó en una cosa, en todo lo que era dirigir la iglesia, que es Pedro, y de hecho también es así, que en la iglesia de todos los papas ha habido y por haber, desde su comienzo con Pedro, no hay ningún otro papa que se llame Pedro. Por esa, ¿verdad? Por esa deferencia hacia Pedro, siendo el que era la piedra donde se edificó la iglesia. Sin embargo, la iglesia ha tenido ya 6 papas que se llaman Pablo. Y eso es nada más que algo muy singular, solamente curioso de compartirlo con ustedes. Pero la realidad es que la vida
de San Pablo. De hecho, lo tenemos aquí en esa imagen que está en la parte de atrás mía, en el otro lado. Voy al revés. Que aparece en un muro de la casa de Concilio de Cristo Hernández, en la capilla. Vemos ese encuentro en el cual él, un encuentro que transformó su vida. Le quitó las escamas, ¿verdad? Después quedó ciego, pero después fue quitado y vio la realidad de quién era Dios que se había encarnado en Jesucristo y la misión que tenía él y ese celo por la iglesia, por el mensaje, por dar la vida por Jesucristo, es la que hoy en día en Puerto Rico estemos hablando de él y porque en Concilio de Cristiandad se inspiran en lo que él promovía. Ir a aquellos que más necesitaban. No tenía miedo de hablar al frente de cualquiera que lo mirara con sospecha, ¿verdad? Y esa es la celebración de la iglesia. Siempre lo celebran juntos porque fueron mártires en el mismo sitio en Roma, no a la misma vez ni en el mismo tiempo, pero bajo las mismas razones, porque siguieron a Jesucristo hasta entregar su vida. Y esa es la gran celebración de la iglesia. Por otra parte, tendríamos que hablar en el día de hoy, julio 1, que celebramos la vida de otro santazo. Se llama San Junípero Serra y es muy famoso hoy en día en las noticias. Hoy no solamente porque hoy se celebra su día, sino porque en estos días también de violencia en los Estados Unidos han querido destruir las imágenes que representan a las virtudes heroicas de un santo en una estructura, en una imagen que se construye de yeso, que no es la persona, pero sí el reconocer lo que hizo esa persona, no por lo que era la imagen, sino por lo que hizo y representa esa imagen. La defensa, el desarrollo, el luchar por el pobre, por aquel que necesitaba y lo podía ayudar. Ese era Junípero Serra, un franciscano que le han achacado a San Junípero Serra un montón de cosas que sí de verdad pasaron, pero muchísimos años después de haber muerto él. Que esas son las cosas que personas que no leen la historia solamente repiten lo que le dijo uno y el otro, o meramente por la sospecha de que era español, europeo, o porque tan siquiera era católico. Y eso nubla y ciega y patea la vida heroica de alguien que supo defender al nativo. Y no solamente defenderlo, evangelizarlo, lo enseñó a comer, a sembrar, le enseñó técnicas para sobrevivencia, le enseñó, ¿verdad? Y protegió a aquellas nativas que habían sido también, algunos soldados españoles habían abusado de ella y él fue a defenderla. Así que si hay alguien que sabía defender a aquel que por razón de su raza o su etnia se trata como menosprecio o se trata y abusa y oprime al otro, ese era San Junípero Serra, un santazo. Si hoy en día California se llama así, y Los Ángeles, y Sacramento, y San Santa Francisco, Mónica, Santa Mónica, San San Diego, José, todas esas ciudades en California se deben a él. El único que existe un monumento en la Casa de las Leyes de los Estados Unidos, donde hay un monumento de todos los que forjaron los Estados Unidos y los reconocen en unos monumentos. ¿Saben qué? Ahí hay un santazo, Fray Junípero Serra, en uno de esos monumentos que les reconoce los Estados Unidos como los que ayudaron a formar lo que se conoce en Estados Unidos, los reconocen a un santo. De hecho, hace un tiempo hubo una protesta porque querían sustituir la imagen de él por la imagen de la primera maestra que pusieron en el transbordador que explotó, en el Challenger, que era maestra de escuela, y querían eliminar la imagen de San Junípero Serra y poner la de la maestra.
Y siempre la iglesia ha sido perseguida desde sus comienzos y después de 2020 años sigue. Ha habido más, libertades, pero ahora las libertades no son así, son tolerancia religiosa, especialmente con los cristianos y en específico con los cristianos, que es la religión más perseguida en el mundo entero. Los dejo con nuestros amigos para que hablemos sobre esos temas de las estatuas de San Pedro, San Pablo y todas las imágenes que le quieren destruir, que son representaciones de lo más valioso y bello que tiene la Iglesia Católica. No son sus monumentos, sus iglesias, que son hermosas, sino en la celebración de aquellos que lucharon la buena lucha, como decía San Pablo, ¿verdad que sí? He luchado la buena carrera, la buena lucha, buena carrera, ¿verdad que sí? Y eso es la vida del cristiano. Y ese es el mérito, la belleza en la cual nosotros pues nos regocijamos y nos inspiramos a querer ser como aquellos buenos amigos del Señor. Adelante. Pues buenas noches a todos y quisiera por lo menos como sumergirnos un poquito más a San Pedro y San Pablo, como dijo Juan, que celebramos a ambos el lunes pasado. Lo interesante de todo esto es que se reconoce en ellos, ¿okay?, que son la columna espiritual de la iglesia. Fíjense que en el año 2015 el Papa Francisco, que manifestó que San Pedro y San Pablo y la Virgen María, miren qué interesante está esto, son nuestros compañeros de viaje en la búsqueda de Dios, son nuestra guía en el camino de la fe y de la santidad. Ellos nos empujan hacia Jesús para hacer todo aquello que Él nos pide. Explica el Santo Padre que la gloriosa herencia de estos dos apóstoles, de Pedro y de Pablo, es motivo espiritual y orgullo para Roma, y al mismo tiempo es un reclamo para vivir las virtudes cristianas. Miren qué profundidad esto, que bajo estas circunstancias que tenemos alrededor nos invita a todo esto. A vivir las virtudes cristianas, en particular, ¿qué? La fe y la caridad. La fe en Jesús como Mesías e Hijo de Dios, que Pedro profesó primero y Pablo anunció a la gente. Repito, Pedro profesó primero y Pablo anunció a la gente. Y en la caridad, que esta iglesia está llamada a servir con un horizonte universal. Esto está espectacular. Benedicto XVI, el Papa Emérito, también estableció un paralelismo opuesto con esta hermandad y una versión contraria de Caín y Abel. Dice, mientras que la primera pareja bíblica de hermanos nos muestra el efecto del pecado, Caín y Abel, que Caín mata a Abel, Pedro y Pablo, aunque humanamente muy diferentes el uno del otro, y a pesar de que no faltaron conflictos en su relación, queridos hermanos, no faltaron conflictos en su relación, han constituido un modo nuevo de ser, hermanos. Miren qué tesoro. Yo puedo tener conflictos con cualquiera de ustedes, pero hemos constituido una nueva manera de ser, hermanos. Vividos según el Evangelio, un modo auténtico que ha hecho posible por la gracia del Evangelio de Cristo, que actuaba sobre ellos. Y eso es lo que se logra en los cursillos de cristiandad con esto. Por eso es que Juan Carlos lo menciona y hacia ellos es que nos estamos dirigidos. Notitas breves de Pedro. Número 1. ¿Vio a Jesús cuando caminó sobre las aguas? ¿Lo recordamos? Sí. Él mismo lo intentó, pero por desconfiar estuvo a punto de ahogarse. San Pedro presenció la transfiguración del Señor. ¡Wow! Estuvo presente cuando aprendieron a Jesús y le cortó la oreja a uno de los soldados atacantes.
y por lo que muchos lo recordamos, porque lo negó 3 veces, por miedo a los judíos, y después se arrepintió de hacerlo. Y fue testigo de la resurrección de Jesús. Ahora bien, en esta noche quiero todavía entrar un poquito más en qué nos enseña la vida de Pedro. Mire, nos enseña que a pesar de la debilidad humana, y escuchamos unos ejemplos de eso, Dios nos ama y nos llama a la santidad. Dios nos ama y nos llama a la santidad. A pesar de todos los defectos que tenía, Pedro logró cumplir su misión. A pesar de todos los defectos que tú tengas, queridos hermanos, te están haciendo una invitación diariamente a cumplir tu misión. Para ser que un buen cristiano hay que esforzarse por ser santo todos los días. Pedro concretamente nos dice, escuchen esto está en la primera carta de Pedro del 1 al 15. Sean santos en su proceder, como es santo el que nos ha llamado. San Pablo, tremendo personaje, nos enseña la importancia de la labor apostólica de los cristianos. Todos los cristianos debemos ser apóstoles, anunciar a Cristo, comunicando su mensaje con la palabra y el ejemplo, cada uno en el lugar donde viva de diferentes maneras. ¿Qué nos enseña San Pablo también? Nos enseña el valor de la conversión, palabra importante en estos momentos. Nos enseña a hacer caso a Jesús, dejando nuestra vida antigua del pecado para comenzar una vida dedicada a la santidad, a las buenas obras y al apostolado. Termino con una gotita de San Pablo. En el caso de San Pablo, fue Cristo el que dio el primer paso. Cristo lo buscó a la conversión de Pablo y le tenía una misión concreta. ¿Lo recuerdan? Pablo aceptó los dones de Cristo. El mayor de los dones fue el ver a Cristo en el camino a Damasco y reconocerlo como hijo de Dios. Pablo vivió el amor que Cristo le dio. No solo aceptó ese amor, sino que los hizo parte de su vida. Del ser principal perseguidor, se convirtió en el principal propagador de la fe católica. Y yo te pregunto, ¿eres tú también uno de los grandes proclamadores de la fe católica? En los cursillos se toca eso. Pablo comunicó el amor que Cristo le dio, se dedicó a llevar el gran don que había recibido de los demás. Su vida fue un constante ir y venir, fundando comunidades cristianas que las tenemos ahora en el 2020, llevando el evangelio y animando con sus cartas a los nuevos cristianos en común acuerdo con San Pedro. Hermano, estos mismos pasos son los que Cristo utiliza en cada uno de nosotros como cristianos. Nosotros podemos dar la respuesta personal a este llamado, tú y yo. Así que, como lo hizo Pablo en su época, con las circunstancias de la vida, así cada uno de nosotros, y quiero por lo menos dejarle este regalo, así cada uno de nosotros hoy puede dar una respuesta al llamado de Jesús. Esta es la misión de cada uno de nosotros en nuestras circunstancias actuales. Así que, Luis, Juan, estamos adelante para escuchar otros personajes que han también hecho una labor como ellos dos en la historia y desgraciadamente nos han secuestrado las estatuas y las han tumbado. Tremendo. Esto fue una tremenda cápsula de Pedro y de Pablo. Así que los dejo a mis queridos hermanos esta noche con el tema que está pegado a esto, a Pedro y a Pablo. Adelante. Gilberto. Yo voy a ser breve. Gracias, Luis. El tema es interesantísimo y una de las cosas que siempre me ha llamado la atención en el caso de Pedro y Pablo específicamente, conocido como el obrero del cristianismo, un hombre de una gran educación, y sin embargo tenía sus ojos cerrados y perseguía
a los cristianos. Y es nuestro Señor quien le abre a los ojos. Pedro, por otro lado, un pescador humilde, envuelto en sus redes, jamás hubiera soñado, creo yo, que nuestro Señor Jesucristo se le hubiera acercado y le hubiera dicho, sígueme. Y que después de eso lo hubiera hecho piedra sobre la cual se construyera la iglesia. Amén. Así que son cosas que a mí me hacen meditar, que me hacen pensar. Yo no pretendo, ¿verdad?, estar a esos niveles, pero yo sé que mi piedra es un granito de arena, pero es mi piedra. Mi llamado a no ser ciego es un llamado pequeño, pero es mi llamado. Y quiero hacerlo y quiero dedicarlo y quiero ser como Pablo en ese sentido, obrero del cristianismo. Yendo a los casos particulares que son increíbles, cómo es que esta sociedad se puede ser, ¿verdad?, tan extraño. Los ataques a las estatuas. Estas estatuas, el ser humano siempre ha querido, de una u otra forma, desde los griegos han hecho estatuas que representan la belleza del cuerpo humano, que representan un montón de cosas. Estas estatuas católicas de santos que han sido atacadas, lo que representan es la bondad, el heroísmo, el amor con que esos sencillos servidores de Dios se entregaron. Nada más y nada menos. No son monumentos a la prepotencia, ni mucho menos. Son monumentos al amor que recuerda el pueblo. Y el pueblo que lo recuerda es grande y es numeroso y tiene derecho a tener esos monumentos como recordatorio a los actos heroicos de esas personas que recibieron el galardón que reciben los cristianos que siguen la palabra de Cristo, la santidad. Amén. Y con eso termino. Adelante, Luis. Mira, yo no puedo menos que tratar de reflexionar un poquito sobre todo lo que ha acontecido, sobre todo lo que han hablado mis hermanos antes que yo. Especialmente, estamos viendo que en estos días se han hecho unos ataques contra unas estructuras, contra unas imágenes, contra unas estatuas que, como decía Juan Carlos, representan virtud heroica. Yo tuve el privilegio no merecido de poder haber ido a la tumba de Fray Junípero antes de que fuese, wow, antes de que hubiese sido canonizado, cuando era beato, y entrar allí en aquella capilla, en aquella iglesia, en aquella misión que se llama Carmelo al lado del mar, en español, Carmel by the Sea. Allí está la tumba de Junípero y allí está la celda donde él dormía. Eso lo que te demuestra a ti es que Junípero vivía en una humildad excesiva. Era un hombre humilde y que lo dio todo por el prójimo. No alardeaba de riqueza ni alardeaba de virtudes, sino que su virtud mayor era el servicio. Allí tú vas a ver un taller de carpintería donde él con sus manos preparaba cosas para los indígenas. Ahí se preparaban las cosechas. Y hemos visto que este hombre solamente vivía para servir al prójimo. Y allí él enseñaba a los que necesitaban para vivir. Y así como lo hizo allí en San Francisco, lo fue haciendo a través de todas las misiones que fue generando. Y vemos hoy en día que unos hombres se ensañan contra el bien, se ensañan por ensañarse, por hacer daño, un daño inconsciente, creyendo que al destruir una imagen van a destruir
el recuerdo y la buena obra de un hombre que el Señor lo ha premiado con la santidad, ¿verdad? Y que la iglesia lo reconoce por su valor. Hombres que hoy en día están haciendo actos, inclusive son hombres que se llaman cristianos y no están viviendo los valores de esos dos pilares que nuestra iglesia reconoce como Pedro y Pablo, que son los pilares de la iglesia, como lo estaba diciendo Juan Pablo y como tanto lo atestiguó Adalberto. Y no siquiera yo creo que se han ocupado en vivir las enseñanzas que tanto Pedro y Pablo nos dejaron en sus grandes escritos. San Pablo nos habla en su capítulo 13, en la primera de Corintios, nos habla de lo que es el amor, algo que está carente en los corazones de muchos de estos hermanos que están haciendo estos actos en Estados Unidos. Porque si amáramos como dice San Pablo que debemos amar, que el amor es desinteresado, que el amor no busca el bien propio, que no busca el mal, que el amor es desinteresado. Si viviéramos esas cualidades del amor, no estuvieran pasando esas cosas, no estuviéramos viviendo presos nosotros de las opiniones y de los deseos enfermos de otras personas que tienen agendas escondidas. Si viviéramos conforme a lo que nos dice San Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, que nos dice que busquemos las cosas de arriba, que nos alejemos de la maldicencia, que nos alejemos de las cosas negativas y que no paguen mal por mal. No, mal por que mal. no paguen mal por mal. Pero sin embargo, muchos de esos hombres que están haciendo esos actos en aras de la justicia, están cometiendo la mayor injusticia contra el recuerdo, contra el pensamiento y contra la obra de unos hombres que sí se dedicaron a amar al prójimo sin medida, como lo enseña Cristo. Excelente. Sabemos que la honra a esas personas que representan esas imágenes, podemos estipular que hay personas que dirán, bueno, pero es que yo no tengo por qué honrar a uno y a otro. Y eso está muy bien, porque se puede entender eso. Sin embargo, el destruirla, tirarla, pintarla, ponerle cosas, eso no es un vandalismo, fíjense. Porque a diferencia de una imagen de George Washington, por poner un ejemplo, la diferencia de una imagen de un santo, como es también la de San Luis Rey, el único santo rey que también lo destruyeron, ¿verdad? Y le explico eso. Pero eso se llama profanación. Si usted destruyó una iglesia, usted destruyó y vandalizó una catedral. ¿No? Usted profanó una cosa que es santa. Esa imagen que está allí es una profanación lo que hicieron contra algo santo. Y eso es el valor que tiene eso, por lo que representa, no porque eso era de mármol, de yeso, de hierro, eso no importa. Es lo que representaba. Por eso que es una profanación. Porque eso es como si yo cogiera el retrato de la mamá de cualquiera de ellos que estaban allí y yo cogería la foto de ella y se la rompiera así en la cara. ¿Ah? ¿Cómo le hubiese gustado? Eso sería una ofensa terrible. Pues lo mismo. Y eso es lo que han hecho con la iglesia. Sí, irracional. Vi la imagen de un sacerdote joven tratando de explicarle a aquellos que querían destruir la imagen de otro santo, que es San Luis Rey, que fue rey en Tunisia, que hoy en día es uno de los 54 países que hay en África. Porque lo lindo es, vayan para África, yo soy americano, ¿sí? No me diga. Allí en África hay 54 países independientes, diferentes. Es como yo decir, yo soy de Sudamérica. ¿Sí? ¿De quién tú eres? ¿De Venezuela, Colombia, Argentina, Chile? ¿De dónde rayos tú eres? Es un disparate, es un continente africano. Allí hay 54 países autónomos cada uno, que hay persecución religiosa allí horriblemente a los católicos. Pero el asunto es que este sacerdote joven está tratando de explicarle la historia de quién era San Luis Rey y lo que abogaba a él en defensa de los africanos, precisamente, porque había otra genia. Pero ¿sabes qué hicieron? Lo acusaron que entonces ya como no tenían por dónde pillarlo, no, era islamofóbico y antisemita.
Sí. Porque era católico, él odiaba a los musulmanes y a los judíos. Qué lindo, mamá. Eso es el problema que hay con esto, que no entra en razón. Finalmente, después que él trató de explicarle, la acusaron de las cruzadas, dijo que precisamente las cruzadas, eso pasó muchísimos siglos después, no tiene nada que ver con San Luis Rey, pero aún así con todo eso, ¿sabes cómo terminó la historia? Le cayeron a puño limpio al sacerdote y a los otros que estaban allí rezando el rosario. Vi la cara toda, moretones, de todos los puños que le dieron en la cara, a todos los que estaban rezando allí, que les cayeron encima, destruyeron la imagen como quieran. Y eso es la libertad en la cual reclaman ellos de expresión. Y tratando de justificar lo que no tiene justificación. Algo que ni razonablemente se sostiene. Porque si la iglesia, el único que se ha atrevido en el jubileo del año 2000 decir perdón por todas las cosas que algunos hijos de la iglesia habían cometido, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Papa Francisco. Los tres últimos papas de la Iglesia Católica se han dirigido a toda la humanidad a decirle perdón por todos los excesos de algunos hijos de la iglesia. Porque hay que definir la iglesia, hijos de la iglesia. Y eso no lo ha hecho ninguna otra institución que yo conozca. Ninguno. Que tú hayas visto un presidente o tú has visto una organización pidiendo perdón. ¿Hemos visto eso? No. La Iglesia Católica sí lo hace. ¿Sabes por qué? Porque eso que dice en Corintios San Pablo, de la manera de amar, el amor primero es pedir perdón. Es el extremo de amar. Pedir perdón y perdonar al otro. Eso es verdadero amor. Porque ese es el máximo, el culmen del amor en grado, en mayor es ese. Y solamente lo hace porque el Espíritu Santo, que es el Dios amor, el que transforma el ser humano, el que dirige a la iglesia, el que hace unir a toda la humanidad en un mismo amor, en el que le dice no pagues mal por mal, en la carta de San Pedro. Ese es el Dios amor. De ese amor es que estamos hablando. El que ama a aquel que ha sufrido injusticia por su color de piel, por su etnia, la iglesia está ahí. Y ellos se atrevieron, aún así cuando fueron algunos hijos, pero ¿quién está al lado y siempre ha estado al lado del pobre, del desvalido, el abandonado, el enfermo? La Iglesia Católica. No hay institución en el mundo que ha estado y ni ha durado más que ninguna otra institución en la humanidad, en la Iglesia Católica. Y también, como segundo dato, no hay institución en el mundo que haya hecho tanto bien por la humanidad. Si ustedes se buscan en cualquier cosa, independientemente sea religioso o no, en los sitios más recónditos del planeta Tierra, y se va a encontrar con alguien que ha caminado o vive allí con los abandonados, los pobres, los nativos, los indígenas, con aquel que en el Nuevo Mundo, cuando vinieron aquí, sí hubo que abusar de ellos, sí, pero hubo otros, como San Junípero Serra, que se celebra hoy, que les enseñó lo que es el verdadero amor, el verdadero de entrega en humildad y sencillez, porque la virtud heroica, la cual reconoce la iglesia en él, la palabra virtud significa un buen hábito. Pero un buen hábito quiere decir, un hábito es algo que hago espontáneo, algo que me nace hacerlo. Sin mucho esfuerzo lo hago. Imagínense si le ponemos a eso un adjetivo, decir es un buen hábito, algo que hago espontáneamente, algo bien. Pero la iglesia a estos santos le pone un superlativo que dice, no solamente hacía unos hábitos de una manera buena, siempre espontánea, sino lo hacía de manera heroica. Que iba más allá. Exacto. De cosas que tú decías, wow, pero ¿cómo este hombre hizo todo esto? O Madre Teresa de Calcuta, que es más cercana, ¿y cómo él hizo todo eso? Claro, porque es que no era ella. Es lo que decía San Pablo. ¿Qué decía San Pablo? Ya no soy yo. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive. Es correcto, es la gracia de Dios.
en quien hace posible, y hemos hecho programas aquí de lo que era el fruto, y los frutos el sarmiento, y el sarmiento pegado a la vid. Esa gente con virtudes heroicas, es que se han unido tanto a esa vid, que se han dejado transformar, que ese fruto, que es el fruto de la gracia de Dios, ha sido de una manera extraordinaria. Y venga alguien, y porque le parezca bien chévere, porque tendrán sus méritos de injusticia que han vivido, pero qué injusticia pagar mal por mal. Aprendamos de lo que hizo San Juan Pablo II y los líderes últimos de la iglesia, que están vivos todavía, de pedir perdón. Y empecemos a aprender de los errores que se hayan cometido en el pasado, y esas víctimas, unidas con los nuevos, aprendamos a no volver a cometer eso y empezar una nueva vida. Ese es el mandato que tenemos todos nosotros como católicos en el mundo. ¿Qué le decimos a esa gente que vive en Estados Unidos? A los familiares que tiene Luis allá viviendo, a mis hijos que viven en Estados Unidos. ¿Ah? ¿Qué le voy a decir? No, métanse detrás de BLM y arranquen a palo limpio por ahí para abajo. Exacto. Tengo que decirles a ellos, hay que perdonar. Hay que perdonar. Y esa es la expresión de amor suprema que Jesucristo desde la cruz nos los enseñó con él mismo, no de boca, sino con su propio ejemplo de entregar la vida por amor, por el bien y la vida de todos los demás. Bendito Dios. Amén. Amén. Bendito Dios. Tenemos que anunciar algo que me parece que es parte de una expresión que la habíamos comentado, y es que Cursillo de Cristiandad en esta época de pandemia ha querido hacer unas iniciativas sociales. Muy bien. Y esas, y lo voy a leer íntegro como es el comunicado, porque queremos que ustedes, los que me están viendo, participen en esto. Se llama el Programa de Beneficencia Social del Movimiento de Cursillo de Cristiandad de la Arquidiócesis de San Juan. Y dice: a todas las comunidades del Movimiento de Cursillo de Cristiandad, ante la crisis social causada por la pandemia del coronavirus, nuestro Movimiento de Cursillo de Cristiandad ha establecido un programa de beneficencia social para llegar en nuestras comunidades a tantos hermanos necesitados. Y necesitamos tu aportación. Y nosotros tenemos dos medios para hacerlo. Hemos abierto una cuenta en ATH Móvil. Hoy en día ATH Móvil es una solución, ya que hay un problema con el dinero, ¿verdad? En los sitios es muy cómodo que uno va a un food truck o cualquier sitio, o en las mismas iglesias tienen ATH Móvil. Pues Cursillo de Cristiandad no solamente tiene un ATH Móvil, tiene un ATH Móvil de business, como si fuera business, ¿verdad? Que en vez de tú entrar un teléfono, lo buscas como una entidad sin fines de lucro, y en esa opción usted le da diagonal Cursillos Beneficencia y rapidito va a aparecer. Es más, si le dice diagonal Cursillo, rápido le va a salir. Y cuando usted tenga esa opción en ATH Móvil, que hay un par de bancos en Puerto Rico importantes que lo tienen disponible, pues puede hacer su aportación ahí, en el cual se va a utilizar esas aportaciones. Escúchenme bien para qué se van a usar. Estableceremos unos vales jíbaros. Lo puse así, entre comillas. Vales jíbaros. Y en la medida que podamos, ayudaremos a tantos necesitados. Y usted me dirá, ay, pero es que yo conozco gente que puede estar viendo esto y vive en los Estados Unidos, o simplemente no tiene ATH Móvil. Pues tenemos otra opción, además de ATH Móvil, tenemos PayPal. PayPal lo tiene muchísima gente, tanto en Estados Unidos cuando tú compras por Amazon o por cualquier cosa. No estamos haciendo anuncios, pero es otro medio de pagar cosas. No solamente con tarjetas de crédito que tiene PayPal, no, con la cuenta de banco mía, como si fuera la ATH Móvil. Yo lo cargo con mi cuenta personal. PayPal, y es en el MCC, que eso es
las iniciales del Movimiento de Cursillo de Cristiandad. M de Movimiento, C de Cursillo, C de Cristiandad, Secretariado San Juan, @gmail.com. Nosotros vamos a estar anunciando esto, solamente le quería dar esa primicia a ustedes, porque así como dice el Señor, lo que hicieras a algunos de estos mis hermanos, a mí me lo hicieres, como dice en el Evangelio de Mateo, quisiéramos que todos los que nos están escuchando participáramos y aportáramos algo, porque ustedes no saben cuánto bien podemos hacer a través de esos medios. Y en la humildad que nosotros lo hacemos, no es porque esto es sin fines de lucro, es solamente un medio para llevarle ese sustento, ese vale a alguien que sí lo necesita y que nosotros lo podemos ayudar. Otra noticia también que debemos de saber para terminar nuestro programa, y es que comenzaremos con la misa de intendencia presencial. Es tremendo. Presencial. Las El últimas próximo veces martes. lo hemos hecho a través de Zoom en el Facebook Live. Pero ahora, este próximo martes 7 de julio, comenzamos con las misas presenciales. Solíamos tener un paquetón de gente para hacer eso. Por tanto, hay que llamar al secretariado al 789-7596 y separar su espacio. Porque también el templo es grande, cabe mucha gente, por supuesto que sí, pero tenemos que ir cumpliendo con las directrices de nuestros obispos, cumpliendo también con la prudencia y caridad que supone con el prójimo. Por tanto, no podemos tener los 300 o 300 y pico personas que solíamos recibir. Así que tenemos un número más o menos estimado como 85 personas. Y entonces llamar con tiempo y separar que voy a ir. Y ahí, pues, sabemos cuántas personas podemos decirle que van. Y para eso le invitamos también para que llame al secretariado al 789-7596 y diga allí, mira, el martes a las 7:30 de la noche, en la misa de intendencia, estaremos presentes en nuestra primera misa presencial. Y que eso nos sirva de inspiración para poder seguir haciendo otras cosas. Inclusive, tal vez, esperemos en Dios que podamos celebrar un cursillo de cristiandad próximamente, presencialmente también, siguiendo un protocolo de caridad y prudencia con el hermano. Como decimos en cursillo, Cristo y yo, mayoría aplastante. Dios me los bendiga a todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.